Hola chicos, nuevamente nos vemos, clase número 2 y tarea práctica independiente 2, como siempre con la ruta. Te invito a ver las páginas del texto del cuadernillo. Recuerda que yo complemento ambos materiales y el tema que nos convoca: organización de los seres vivos, niveles de organización biológica. Si observas la siguiente imagen, el cuerpo humano se organiza en estructuras que se unen entre sí para formar otras más complejas y de mayor tamaño, como este baby que está ahí. Estas estructuras se denominan niveles de organización biológica. Mientras más estructura posea un nivel, mayor será la complejidad de su función debido a las múltiples interacciones que se producen entre los componentes que la constituyen. Y esto específicamente es porque desde el órgano hacia adelante participa más de un tipo de célula y cumple cada una de ellas diferentes funciones. Meta: identificar los niveles de organización de los seres vivos y establecer relaciones entre estos. Repito, las células de un organismo pluricelular se encuentran organizadas en niveles, y en este caso, como estamos hablando de organismos pluricelulares, donde se encuentra el reino animal, reino vegetal, entre otros, estas están constituidas por células eucariotas. ¿Qué estructura tienen en común todos los seres vivos? Ya dijimos la respuesta en la clase anterior. ¿Son organismos unicelulares o pluricelulares los que estás observando? ¿Por qué? ¿Qué nivel de organización posee la pulga y el elefante? ¿Por qué crees tú que en ese nivel de organización están? Bien, chicos, los invito a investigar. Repito, como el cuerpo humano se organiza en estructuras que se unen entre sí para formar otras más complejas y de mayor tamaño, explicaremos, ¿no es cierto?, qué significa cada nivel. En el nivel 1 que estás observando ahí dice: es la unidad básica de todo ser vivo, ¿cierto? Estas células son estructuras muy pequeñas, imposibles de distinguir a simple vista. Sin embargo, están formados por varios componentes que le permiten llevar a cabo todas sus funciones, al igual como lo hacemos nosotros. Nivel 2, tejido. Estructuras que resultan de la unión estructural y o funcional de varias células. Se define como un conjunto de células que se coordinan para realizar una función específica. Tenemos la estructura 3, órganos. Estructura formada por dos o más tejidos que trabajan conjuntamente para el funcionamiento de un individuo, tanto en plantas como en animales. Bueno, lo definimos entonces como una agrupación de uno o varios tejidos que realizan una función particular. En este caso te presento el corazón. 4, entonces, sistema, grupo de órganos que trabajan coordinadamente para desempeñar una o más funciones específicas de un individuo en plantas o animales. Bien, podemos decir entonces que es un conjunto de órganos que se coordinan para cumplir una función específica. Por ejemplo, acá tenemos el sistema digestivo, ¿no es cierto?, que está constituido por varios órganos y cumplen la función de digerir y transformar los alimentos que incorporamos a nuestro organismo. Y finalmente tenemos el organismo, que es un individuo formado por diferentes sistemas que en conjunto
realizan todos los procesos vitales. Estamos hablando entonces de un individuo formado por diferentes sistemas de órganos, ¿ya? Y en los organismos pluricelulares podemos encontrar sistema digestivo, respiratorio, nervioso, muscular, esquelético, como vemos a este joven. Y aquí terminamos, ¿no es cierto?, de explicar los niveles de organización. Nos llama y vamos a hacer un alcance específico con los tejidos, ¿no es cierto? Para que se forme un organismo pluricelular, las células se dividen. Algunas se agrupan, originando lo que conocemos como tejido. Los tejidos están constituidos por células similares, ¿ya? Quiere decir que se parece mucho, uno puede ser más pequeño que otro, pero si ustedes observan la fotografía, son muy similares entre ellos y cumplen obviamente una función específica. Bueno, te invito a averiguar sobre estos tejidos, qué función cumple cada uno de ellos. Esta actividad está en el texto de clases. Junto con esto te invito a realizar un modelo de tejido de un organismo pluricelular. Para esto puedes buscar fotos o si no lo tienes, puedes, ¿no es cierto?, basarte en las fotografías que recién te mostré, están en el texto de clase. Ojalá dibujarla en el cuaderno o en la guía, ¿no es cierto? Y seleccionar una que te guste. Luego reúnes los materiales, por lo menos necesitamos unos 10 corchos cortados en forma regular, de 2 a 4 centímetros. Es más, si son bastante largos, los puedes cortar en 2 y ahí ya obtienes los 10. Puedes trabajar con hilo, pita, e igual puedes usar pegamento para pegarlo en forma interna. Témpera, acuarela, ¿no es cierto?, pincel, todo para poder pintarlos. Entonces, una vez reuniendo estos materiales, ¿no es cierto?, tienes que ordenarlos uno al lado de otro y amarrarlos con una pita. Junto con un adulto puedes utilizar un pegamento para que quede más firme. Cuando esté fría, píntalo de acuerdo a la ilustración que seleccionaste. Rotula el tejido, es decir, tienes que anotar, ¿no es cierto?, qué tipo de tejido es y ponerle como un mordadientes, tal como lo hiciste con la célula, con su nombre. Presentar 3 fotos sobre el modelo del tejido. Primero, cuando has reunido todos los materiales. 2, realizando el modelo. Y 3, con el modelo terminado. Hay 4 preguntas, cada uno posee puntaje, ¿no es cierto? Y esto te va a permitir poder, ¿no es cierto?, ser evaluado de acuerdo al descriptor que estoy mostrando, que dice: presenta esta pauta de evaluación junto con el modelo desarrollado. Bueno, tienen que enviar la foto, ¿no es cierto?, del modelo, y la pauta de evaluación tienen que enviarla al correo electrónico, no al WhatsApp, no, porque son muchos y se me llena WhatsApp, tengo que borrar. Al correo electrónico, todos tienen el correo, está en el cuadernillo. Entregar el trabajo en el tiempo estipulado. Dejamos como fecha máxima el 25 de agosto, que es la semana donde se presentan las evaluaciones. Desarrollar adecuadamente y de acuerdo con las instrucciones dadas el tejido celular y realizar el análisis de acuerdo con las preguntas dadas, y ahí tenemos el total de puntos
para el 7. Tejido, órgano y sistema de las plantas. Las células vegetales poseen una gran vacuola que almacena agua y sustancias químicas. Pared celular formada por varias capas de celulosa, es decir, de un tejido, que les confiere elasticidad y flexibilidad. Las hojas son órganos que poseen diferentes formas. El tallo es el órgano en el que se insertan las ramas, las hojas, las flores y los frutos, y la raíz es un órgano que crece hacia el interior de la tierra y la fija al suelo. Se encarga de absorber agua y sales minerales y almacenar sustancias de reserva. Con respecto a las hojas, la función que cumplen ellas es captar el dióxido de carbono que junto con el agua que incorpora la raíz son la materia prima para realizar la fotosíntesis. Las flores son un tipo de sistema reproductivo de plantas, es decir, son órganos. Bien, te invito a analizar las siguientes imágenes y luego responde en tu cuaderno. Lo puedes hacer en el libro de clases. Esta actividad está en el libro de clases y dice: ¿a qué nivel de organización corresponde cada imagen? Ordénala desde el nivel más simple al más complejo. Explica cómo se relacionan entre sí. Y bueno, abajo hay una preguntita, dice: ¿has tenido dificultad para aprender sobre los niveles de organización? ¿Cómo podrías mejorar tu aprendizaje? Entonces, dejé como actividad número 1, observa las imágenes e identifica el nivel de organización de los seres vivos. Lo vamos a revisar en clases, chicos. Y dejé la guía número 2, tarea práctica independiente, niveles de organización de los seres vivos. Aquí tenemos que empezar a buscar una tijerita y pegamento, recortar los siguientes dibujos y pégalos en la hoja que sigue, ubicándolos en la escalera de acuerdo al orden de organización que corresponda. Rotula cada nivel de organización escribiendo su nombre en la línea punteada. Ojo acá, yo no necesito que me coloquen que es un ratón, por ejemplo, porque está a la vista. Ya tienen que colocar a qué nivel corresponde. Corresponde a una célula, a un tejido, a un órgano, a un sistema o a un organismo. Y entonces pegas la imagen en cada nivel que corresponda y abajo, donde está la línea punteada, me colocas el nivel. Recuerda, célula, tejido, órgano, sistema u organismo. Y finalmente, pregunta de metacognición: ¿los niveles de organización corresponden a las células procariotas o eucariotas? 2. ¿Cuáles son los niveles de organización? Nómbrelos. Y bueno, siempre, ¿no es cierto?, revisando lo que aprendemos, respondernos, ¿no es cierto?, qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y en qué otras ocasiones puedo usarlo. Nos vemos, chicos, que estén bien. Recuerden, mañana pegamento y tijera.